nuevos liderazgos en participación ciudadana, en representación en las comunidades y al final también en algún tipo de liderazgo? Nosotros somos una organización que comenzó a trabajar en el año 2017, ¿sí? Fue creada por jóvenes universitarios de diferentes instituciones educativas superior de nuestro país, quienes tuvieron la visión de agruparse para recabar insumos y participar en un evento internacional que se realizó en su momento en Perú. Luego, al ver el nivel de convocatoria que tuvo en su momento, pues decidieron agruparse y consolidarse como una organización. Los ejes de trabajo son el tema de la participación política no partidaria, el tema de emprendimientos, enlace de oportunidades y por supuesto voluntariado, y promover la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el tema de la juventud de la zona rural. Sí. Y es que acá hay que prestarle mucha atención porque son dos escenarios diferentes en comparación a los jóvenes de las zonas urbanas. Sí. Si nos adentramos y vamos al territorio y vemos las realidades, nos vamos a encontrar con un panorama bastante alarmante, y es que al comparar ambos sectores, vemos por ejemplo en el tema de empleabilidad que en la zona rural los jóvenes comienzan a trabajar entre 3 a 4 años antes que los jóvenes en la zona urbana. Esto hasta cierto punto es bueno, pero si hacemos un análisis más profundo, vemos que estos jóvenes tienen que abandonar la escuela a más temprana edad porque tienen que ayudar a sus familias con el tema de conseguir alimentos y ayudar a sus hogares. Entonces es como positivo y negativo a la vez. Un joven actualmente, según la Ley General de Juventud, es entre los 18 hasta los 29 años de edad. Cada país es diferente, ¿verdad? Naciones Unidas lo establece, tiene un marco diferente entre los 14 hasta los 24 años de edad, y hay otros países como España que son un poco más lapsos, ¿verdad? Entre los 18 y 35 años de edad. De hecho, es una discusión que siempre se mantiene. La actual Asamblea Legislativa tiene una discusión para reformar este marco jurídico, la Ley General de Juventud, y nosotros también como organización participamos en dar algunos insumos. ¿Con qué tipo de generación de jóvenes nos estamos encontrando actualmente? Muchos dicen que esta generación de jóvenes, la llaman de cristal, la llaman de esta generación que no tiene una visión clara, que dispersa. ¿Qué encuentran ustedes en la calle? De hecho, nosotros hemos encontrado, como bien lo dice Christopher, hemos encontrado diferentes jóvenes que se quieren sumar, ¿verdad? Que han sido bastante proactivos en las iniciativas que nosotros hemos tenido y que se ven con las ganas y la energía. Pero eso va a depender de generación en generación, ¿verdad? Los millennials tienen una percepción diferente con la generación subsecuente, los X también, pero son porque ellos han nacido, o cada generación ha nacido en un contexto sociocultural diferente, tiene una visión muy diferente tanto en la forma de percibir el mundo, tanto en la forma de sentir, de pensar. Entonces yo creo que es más bien como no somos una generación de cristal, sino que es una generación que tiene una forma de pensar, de sentir, de asimilar diferentes formas y que tienen creencias y vivencias diferentes a las que las generaciones pasadas tenían. El Salvador, y a nivel internacional también se encuentra en una etapa crucial para hacer una nueva planificación, una nueva arquitectura de políticas públicas en materia de juventud. Al revisar los datos demográficos, vemos que la población joven a nivel mundial va en aumento. Pero si hacemos con una lupa y ponemos, por ejemplo, El Salvador, actualmente los jóvenes de 18 a 29 años de edad representamos el 30% de la población. Somos un país literalmente joven. Nuestra fuerza es nuestra población, es nuestro principal recurso que tenemos como país. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? Es decir, bueno, tenemos que darles las herramientas a estas personas que se encuentran en esa etapa de transición para entrar al mercado productivo, para reinsertarse a la sociedad. ¿Cuál es la visión actual? Porque muchos no quieren ser empleados, muchos buscan unas formas alternativas para llevar ingresos, pero ¿dónde está enfocado ahorita el joven salvadoreño? ¿Qué quiere hacer el joven salvadoreño? En ese tema, muchos jóvenes tratan de acceder a la educación superior primero, de poder tener una carrera, por ejemplo, en comunicaciones, en derecho, en medicina. El tema aquí es difícil al momento de colocarse, ¿verdad? La primera oportunidad, de hecho, nosotros tenemos una ley de mi primer empleo que genera como algunos incentivos fiscales a las empresas que quieran contratar o deseen contratar a personas jóvenes para poder insertarlos en la vida laboral, pero esa iniciativa todavía
o este tipo de legislación o política pública todavía necesita algún tipo de refuerzo. Hay una brecha, hay un gran problema profundo, estructural, no solo con los jóvenes, sino que también la diferenciación entre hombres y mujeres, y asimismo también al momento de poder colocarse, ¿verdad? Todos los escenarios siempre nos vamos a encontrar con realidades positivas y realidades negativas. Sin embargo, creemos de que debe existir un pacto intergeneracional, es decir, las generaciones actuales que ya están posicionadas en diferentes puestos, en diferentes espacios de toma de decisión, deben también tener ese grado de conciencia de acompañar a estas personas jóvenes, como tú dices, que vienen en este proceso, ¿no? Que ingresando, aprendiendo un poco de la realidad laboral. La educación financiera es algo urgente que necesitamos como país. O sea, la mayoría somos mal administradores de los recursos que tenemos, entonces necesitamos mejorar esa educación financiera para poder desarrollarnos de mejor forma. ¿Han analizado, por ejemplo, la actual situación, régimen de excepción, plan control territorial? ¿Cómo se siente la juventud actualmente? Pues hay bastante percepción positiva de la población y ya lo hemos visto en las diferentes mediciones que se han hecho. Han aumentado los jóvenes se sienten más tranquilos. Hemos visto jóvenes que dicen, bueno, de hecho ¿cómo se llaman? Los procesos de consulta que hicimos han sido bastante recientes. Y se sienten libres hasta cierto punto de hacer algunas actividades, empezar a movilizarse. Así que el panorama pues puede ser bastante positivo en ese sentido. Hemos visto jóvenes involucrándose mucho más dentro de las estructuras como tanto partidarias, son tomadores también de decisiones dentro de gobierno central. Sin embargo, como tú dices, Luis, hay mucha tela por cortar, ¿verdad? Dentro de las estructuras partidarias, digamos, que cada quien propone, por ejemplo, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, para consejos municipales también, e incluso personas que van directamente como ministros o directores de ciertas instituciones del Estado. La gran mayoría han sido generalmente hombres o personas de mayor edad, ¿verdad? Nosotros sí creemos que el relevo generacional es importante en el sentido de que los jóvenes significan, por ejemplo, o llevan ideas mucho más frescas, mucho más creativas, o dominan otras herramientas diferentes a las generaciones sucesoras. ¿La migración sigue siendo una opción? La mayoría no quiere irse, Luis. O sea, la mayoría no quiere estar lejos de su familia. Pero muchas veces, por la falta de oportunidades, lo hacen. Y eso nos lo dicen los estudios realmente. Pero realmente buscan las oportunidades y tratan de explorar. Y lo otro termina siendo la última opción. Hay gran frustración por parte de los jóvenes que se van. Al decir, bueno, nosotros vamos, nos tratan muy mal en otros países, o nos ven como que estamos invadiendo, digamos, la esfera de aplicación de otros estados. Entonces nosotros creemos fuertemente en apoyar el talento local, ¿verdad? En la generación de oportunidades, en que cada uno de los jóvenes actúen como agentes de cambio. La mayoría de jóvenes que comienzan a trabajar a ciertas edades en la zona rural suelen recibir salarios más bajos que sus pares en la ciudad, por ejemplo. Y esto obviamente volvemos de nuevo, se debe a las causas de los niveles de educación que tienen y muchas veces porque se quedan en el mercado. El acceso al crédito, se dio unas recomendaciones para facilitar algunos requisitos para los jóvenes a la hora de aplicar o precalificar un crédito de vivienda, además de otras recomendaciones en temas de salud, porque la educación sexual en el tema de juventudes sigue siendo un tema preponderante. Nosotros, Luis, insistimos mucho en que se debe empoderar a las juventudes, porque cuando las empoderas, obviamente lográs que dejen de ser meros receptores de los programas y de las políticas y los volvés parte de la solución, porque comienzan a liderar, comienzan a buscar soluciones a esos problemas que influyen en sus comunidades. Entonces los volvés protagonistas. Fue la noche de los árboles caídos, así lo hemos llamado. 88, me decía, 88 árboles que han caído solo en esta área urbana de San Salvador. Solo en el área metropolitana de San Salvador, 88 árboles caídos. Hemos tenido 3 inundaciones. Nosotros le llamamos inundaciones urbanas porque justamente se dan en el contexto del área metropolitana de San Salvador. Entonces, fue una noche con mucho trabajo. Sí. Con mucho trabajo. Afortunadamente nos habíamos desplegado ya previamente con todos los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil
apoyados también por el Cuerpo de Bomberos, que han hecho un trabajo excelente en materia de descopado, tala. Y bueno, en este caso pues tuvo que ser tala en todos los árboles que cayeron. Hemos elaborado una estrategia de trabajo que nos va a permitir, digamos, resolver de tajo esa situación. No puede volver a pasar eso, o sea, no podemos. Estamos haciendo un trabajo de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, las alcaldías del área metropolitana de San Salvador, a fin de que podamos irle buscando solución a algunas, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con la legalidad. Es decir, hay que recordar que hay árboles protegidos, sí. Hay que recordar que en algunos están dentro de digamos, inmuebles privados, no necesariamente están sobre digamos, la carretera, ¿verdad? Así es que estamos trabajando en función de eso. Hoy vamos a continuar y entonces vamos a llevar de la mano 4 acciones puntuales. Número 1, identificar todos esos árboles que están básicamente a flor de tierra, ¿verdad? En algunos casos se va a ocupar el descopado únicamente, en otros casos definitivamente no hay forma, hay que talarlo. El riesgo que se corrió en la noche del martes para miércoles, de que cayera sobre un vehículo, que cayera o sea, no podemos estar a expensas de eso. Hay que darle una solución. Yo más que nadie me considero una persona pro medio ambiente, pro animalista, entonces, pero en cuanto al riesgo se refiere, hay que buscar una solución, entonces, y nosotros estamos proveyendo esa solución. Un árbol que está en riesgo de caer, dentro del plan invernal ya estaba contemplado. Exactamente. Y ahí están algunas de las recomendaciones, por ejemplo, sus ramas afectan la red del servicio público, en la red eléctrica ahí hay un riesgo, tiene grietas o rajaduras en el tronco, su tronco presenta hongos o pudrición, presenta roedores en su base, sí. Son problemas que se pueden identificar y que pueden hacer llamada. Ha recibido golpes de vehículos, que también ya puede estar debilitado, está inclinado hacia la calle o alguna vivienda, sus raíces rompen el pavimento ya, tienen ramas muertas. Exactamente, digamos que estas últimas son como señales que los árboles, sobre todo aquellos que ya tienen bastantes años, ¿verdad? Son señales que el árbol, o signos que demuestran que el árbol está muriendo. Entonces, en algunos casos, un golpe que pudo haber recibido, digamos, tocó las raíces, empezó a morir lentamente. El signo es que hay ramas secas, podemos ver tiene grietas. Entonces, todo eso lo que produce es que al final el árbol se vaya deteriorando y suceda lo que ha sucedido en la noche, insisto, del martes para miércoles. En función de todo eso, Luis, lo que estamos haciendo es previendo desarrollar una estrategia que permita quitar de una vez por todas ese riesgo. No podemos seguir, insisto, permitiendo que esto suceda. La verdad es que hay que darle una solución. Estos, digamos, episodios de lluvia son propios de la época. Son episodios de lluvia propios de la época. Esta era el paso de una onda tropical y en este caso los vientos que tuvimos pues se conocen como lluvias convectivas con ráfagas de viento que pueden alcanzar a los 40, 50, 60 kilómetros. Entonces no llega a la tipificación de huracán, ya ese, digamos, que tiene otra connotación. Ya es un fenómeno mucho más organizado, que ha tenido una formación que podría llegar hasta de 2, 3, 4 días, dependiendo. Y estos se forman básicamente ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. Se ha decretado alerta naranja en el municipio de San Salvador. Municipio de San Salvador. Exactamente. Alerta amarilla en Chalatenango, Santa Ana, el resto de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán. Y alerta verde en el resto del país. ¿Por qué la alerta estratificada? Bueno, en primer lugar, hay que considerar que a estas alturas del año ya tenemos, lo decía el ministro de Medio Ambiente el día martes o el día lunes, si mal no recuerdo. Sí, en conferencia. En conferencia decía, ya hemos alcanzado ya un promedio de 1.800 milímetros de lluvia. ¿Qué es lo que llueve
digamos que estamos llegando como al tope de lo que usualmente... Lo que llueve todo el año. Exactamente. Bueno. ¿Qué significa esto? Que la saturación del suelo ha llegado ya a un punto en el que, como decía otro especialista en temas de hidrología, ¿verdad? Con un vaso de agua que tiremos se viene ya tendríamos ya un deslizamiento, derrumbe o deslave. Entonces es importante que la población se mantenga muy expectante de la información que estamos proveyendo. Ayer, si uno ha sembrado un árbol, uno le pone cariño a un árbol y hasta algún momento como dice la canción, se suele ver como un hijo, ¿verdad? Entonces, está bien, o sea, si no lo queremos talar, está bien, o sea, hay que ser pro medio ambiente, pero también hay que asegurarnos, ¿verdad? Entonces, si en algún momento el árbol ha alcanzado una dimensión tal que un evento como el que tuvimos el martes podría generar daño, pues llámenos, con mucho gusto vamos a llegar, lo descopamos, lo dejamos de una forma tal que ya no pueda causarle daño. El gobierno, el presidente Nayib Bukele ha hecho una inversión muy importante en un sistema de videovigilancia que nos va a permitir mantener monitoreada al menos las principales quebradas que por siempre han dado que hacer en temas de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador. Me refiero al Piro, me refiero al Arenal Montserrat, me refiero a la Málaga, me refiero a la Mascota y así sucesivamente. La población debe saber que hemos hecho un trabajo que ha permitido 4 cosas puntuales. Número 1, establecer rangos o parámetros, digamos, de peligrosidad. Significa que si yo sé que a 2, 3 metros, digamos, de altura en el río, ya se puede desbordar. Y es porque en la zona alta ha llovido más. Exacto, hemos tenido mayor precipitación. Entonces, eso significa que el color rojo es el punto en el que el río se va a desbordar. ¿Deberíamos esperar hasta que el río se desborde? No. ¿Cuándo es el momento para salir? Cuando pasó de verde y empieza a amarillo. Amarillo. Exactamente. Entonces, será el momento de actuar y así es como lo tiene que entender también la población. Efectivamente. Hay una gran diferencia, Luis, entre ser evacuado y ser rescatado. Cuando nos piden que evacuemos significa que voy a salir por mis propios medios, voy a sacar mis cosas, recomendamos que se tenga una mochila de emergencia en la que tengamos lo básico, nuestros documentos que al final nos van a permitir demostrar quién soy, dónde vivo. Dónde estoy. Exactamente. Entonces, los medicamentos, sobre todo aquellas personas que tienen medicamentos de uso continuo, o medicamentos controlados. Entonces, eso debería significar el término evacuación. ¿Cuándo soy rescatado? Cuando no hice caso, cuando el agua me llegó hasta el cuello y ahora necesito hasta un helicóptero, como ha sido el caso en otros tiempos, para poder ser puesto a salvo. Entonces, hay que denotar eso y, por supuesto, acatar las recomendaciones que estamos dando. La vulnerabilidad más grande que tiene el mundo es la vulnerabilidad política, porque muchas cosas que no deberían suceder, suceden porque no se hace lo necesario, ¿verdad? Visto desde un punto de vista política de seguridad, política nacional de gestión de riesgo, etcétera. Entonces, estamos teniendo el resultado de insanas prácticas que ahora, pues sí, tampoco es que podemos decir no es culpa nuestra, al contrario. El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la instrucción de que hay que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance a fin de proveer condiciones de seguridad a las personas que hoy por hoy viven en zonas vulnerables y zonas de riesgo.